Bienvenidos. El día de hoy, usando el método sistemático de mallas, vamos a determinar para el siguiente circuito la gráfica orientada, la matriz M, la ecuación matricial de mallas, las corrientes de ramas y los voltajes de ramas. Entonces, para ello nos dan el siguiente circuito, las siguientes impedancias y los siguientes voltajes de fuentes. Bien, para obtener nuestra gráfica orientada tenemos que checar los siguientes dos puntos. El primer punto menciona que por cada fuente de corriente habrá un circuito abierto, pero si observamos el circuito no posee ningún tipo de fuente de corriente, por lo tanto no realizamos ningún tipo de cambio. Mientras que el segundo punto menciona que por cada fuente de voltaje habrá un cortocircuito, por lo tanto nuestro circuito poseerá el siguiente cambio. Ahora sí, para obtener nuestra gráfica orientada vamos a enfocarnos en lo que son nuestros nodos y los colocaremos tal cual están. Ahora, a base de nuestro nodo de referencia es el siguiente paso. Todos los nodos que podrían conectarse directamente a este poseerán la siguiente dirección, mientras que el resto es de forma arbitraria, pero en este caso los colocaremos de la siguiente forma. Y ya sustituyendo lo que son nuestras ramas, quedaría de la siguiente forma, donde R1 corresponde a este, R2, R3, etc. Y una nota importante, el sentido de la malla siempre va hacia la derecha. Bien, el inciso B nos pide calcular la matriz M, pero es importante checar la siguiente nota. Para determinar el signo, tendrá positivo si la rama tiene el mismo sentido que la malla y negativo si la rama tiene sentido contrario. Entonces, comenzaremos con la malla 1. M1 con respecto a R2, a R1 vemos que posee la dirección contraria, por lo tanto será negativo. Y ahora, M1 con respecto a R5 vemos que viene en la misma dirección, por lo tanto será positivo. Y con respecto a R6 viene de forma contraria, por lo tanto negativo. Ahora con respecto a la malla 2, M2 y R2 poseen la misma dirección, por lo tanto será positivo. Con respecto a R5 viene en sentido contrario, será negativo. Y con respecto a R7 igual, como viene en sentido contrario, será negativo. Ahora con respecto a la malla 3, M3 y R3 vienen en sentido contrario, por lo tanto será negativo. Con respecto a R6 viene en la misma dirección, será positivo. Y con respecto a R8 igual será positivo. Ahora con respecto a la malla 4, M4 y R4 poseen la misma dirección, por tanto será positivo. Con respecto a R7 poseen la misma dirección, será positivo. Y con respecto a R8 viene en sentido contrario, por lo tanto será negativo. Entonces, una vez a base de estas ecuaciones ya podemos construir nuestra matriz, la cual queda de la siguiente forma. Igual, por si queda alguna duda de cómo se construyó, es importante checar esos puntos. Son 8 columnas debido a que son 8 ramas. Ahora, para saber cómo se llenan, enfoquémonos en lo que es esta primera fila. Este -1 corresponde al voltaje de R1, que es negativo. Este 1 corresponde al voltaje de R5 y este -1 corresponde al voltaje de R6, que es negativo. Observamos que no poseemos R2, R3, R4, R7 y R8, por lo tanto debemos sustituir por ceros. Ahora bien, para obtener nuestra ecuación matricial de mallas, tenemos que calcular las siguientes matrices justo en este orden, comenzando primero con la matriz impedancia de ramas, la cual es bastante sencilla. Simplemente tenemos que sustituir nuestras impedancias de forma diagonal. El paso 2 es calcular la matriz impedancia de malla, la cual se obtiene al realizar dicha operación. Y aquí ya tengo lo que son las matrices que vamos a utilizar, que es la matriz M, la matriz impedancia de ramas y la matriz transpuesta de M. Donde ya una vez que realizamos dicha operación, nos da la siguiente matriz. Bien, el paso 3 nos pide calcular el vector de voltaje de fuente. Para lo primero, tenemos que pasar los voltajes de su forma polar a su forma rectangular. Entonces, una vez que ya hicimos dicho procedimiento, ya podemos empezar a sustituir, donde F1 corresponde a la primera posición, F2 a la segunda, F3 a la tercera y F4 a la cuarta. Observamos que como son 8 ramas, pero no en todas las ramas existen voltajes de fuentes,
Entonces tenemos que sustituir por ceros. El siguiente paso es obtener el vector de corriente de fuente, pero recordando, en nuestro circuito no poseemos ninguna corriente de fuente, por lo tanto, este vector será simplemente de ceros. El paso 5 es calcular la matriz de voltaje de malla, donde tenemos que realizar dicha operación. Entonces aquí de nuevo ya tengo las matrices que vamos a ocupar, que es la matriz M, la matriz de impedancia de ramas, el vector de voltaje de fuente, de corriente de fuente y el vector de voltaje de fuente. Entonces, en donde una vez que realizamos dicha operación, obtenemos la siguiente matriz. Y ya finalmente para obtener nuestra ecuación matricial de malla, simplemente tenemos que sustituir datos, en donde ya obtenemos el siguiente resultado. Observemos que son 4 corrientes de malla debido a que son 4 mallas. El inciso D nos pide calcular las corrientes de ramas, donde tenemos que multiplicar la matriz transpuesta de M por la matriz de corriente de mallas. Pero nosotros aún no poseemos dicha matriz. Esta la obtenemos al despejarla de la ecuación matricial de mallas. Entonces aquí, una vez que realizamos la multiplicación entre la inversa de la matriz de impedancia de mallas por la matriz de voltaje de mallas, obtenemos ya la siguiente matriz. Entonces, ahora sí, nosotros podemos realizar dicha operación, en donde nos da el siguiente resultado. Es importante aquí sustituir cada uno de los valores por amperes. Ahora, el inciso E nos pide calcular los voltajes de ramas, en donde simplemente tenemos que realizar dicha operación. Entonces aquí ya muestro en pantalla lo que son las matrices que vamos a utilizar y simplemente sustituimos y nos da el siguiente resultado. Al igual que en el otro caso, aquí es importante anotar en cada valor la unidad de volt.